Hola, bienvenidos a esta sesión en la que vamos a comentar los aspectos fundamentales relacionados con la prima de una opción, el precio que deberá desembolsarse por adquirir el derecho que la opción otorga a su comprador. Veremos la definición y los factores determinantes del precio de la opción. En primer lugar, recordad que una opción es un contrato por el que se otorga el derecho a comprar, en el caso de opciones call, o el derecho a vender, en el caso de opciones put, un activo subyacente a un precio determinado durante la vida del contrato o en la fecha de vencimiento del mismo a cambio del pago de una prima. Esa prima es el precio que hay que pagar, que el comprador pagará por la adquisición de su derecho a comprar o a vender. Recordad que los compradores, tanto de opciones de compra como de opciones de venta, son los que pagan la prima al cambio de adquirir derechos. Comprador call paga prima, comprador put paga prima. Los vendedores, por su parte, cobran el importe de dicha prima a cambio de contraer obligaciones. Vendedor call cobra la prima, contrae la obligación de vender, de ser la contraparte del comprador. Vendedor put cobra la prima a cambio de contraer la obligación de comprar, es decir, de ser la contraparte del comprador de la put. Por tanto, la prima es el precio de la opción, del derecho de compra en el caso de la call o del derecho de venta en el caso de la put. Precio que va a pagar el comprador y que va a ingresar siempre el vendedor. Es la compensación monetaria que el comprador paga al vendedor por los riesgos que éste asume, riesgos que asume el vendedor. ¿Cuáles son esos riesgos? De pérdidas ilimitadas y de ejercicio anticipado del derecho en el caso de que se tratase de opciones americanas, que son las que permiten ejercitar el derecho a lo largo de toda la vida o de la duración de la operación. Por lo tanto, compradores pagan para adquirir derechos y es la compensación que recibe el vendedor por estar sometido a un riesgo de pérdidas ilimitadas. Recordad, el comprador limita la pérdida sin renunciar a un beneficio ilimitado. Pérdida máxima limitada al importe que paga en concepto de prima. Los vendedores, por su parte, limitan el beneficio. Lo mejor que les puede pasar es que al comprador no le sirva para nada la opción y se queden el importe íntegro de la prima que cobran, pero están sometidos a pérdidas ilimitadas. La formación del precio de una opción, de la prima, va a depender de varios factores. Este conjunto de variables o de factores cuyas fluctuaciones se reflejan en el precio de la opción, en la prima, son fundamentalmente el precio del activo subyacente, precio en el mercado del activo subyacente, el precio de ejercicio de la opción, el precio que fijemos en el contrato, precio de compra o precio de venta según la opción, volatilidad del precio del activo subyacente, plazo a vencimiento fijado en el contrato de opción y tipo de interés de mercado. Vamos a ver cómo afectan cada uno de estos factores y tratar de explicar de forma intuitiva por qué se produce ese efecto positivo o negativo sobre el precio o la prima de una opción call o una opción put. Precio de mercado del activo subyacente. Pues bien, cuando se produzcan aumentos en el precio de mercado del subyacente, la cotización de la acción de Telefónica, por ejemplo, esto va a suponer un incremento en la prima de la opción call, o lo que es lo mismo, va a ser más caro comprar derechos a comprar. ¿Por qué? Porque el derecho a comprar o el comprador del derecho a comprar lo que pretende es poder ejercitar su derecho comprando más barato que en el mercado. Si el precio de mercado está subiendo, tiene tendencia ascendente, es decir, se está incrementando en el mercado, van a existir más posibilidades de que el comprador de la call pueda ejercitar su derecho y por tanto comprar más barato. Por eso es que cuando el precio de mercado del subyacente se incrementa, el precio o la prima de la opción de compra se incrementa. Y va a ocurrir lo contrario en relación con la prima o el precio de la opción de venta. El comprador de la opción de venta lo que pretende es garantizarse un precio de ejercicio que le permita vender más caro que en el mercado. Si la tendencia del precio del subyacente en el mercado es ascendente, van a existir menos posibilidades de poder vender más caro ejercitando el derecho. Y por tanto, si se incrementa o la tendencia del precio de mercado del subyacente es ascendente, se va a producir una disminución en el importe o el precio o la prima de las opciones de venta u opciones put. En el caso del precio de ejercicio de la opción, el precio de ejercicio es el precio que fijamos en la opción para ejecutar dicho derecho, precio al que podremos comprar o al que podremos vender, según se trate de una opción call o una opción put. Pues bien, cuanto mayor sea el precio que fijemos
en el contrato, menor será la prima call. Recordad, el comprador de call lo que pretende es comprar más barato. Cuanto mayor sea el precio que fijo, menos posibilidades habrá de comprar más barato. Y mayor será la prima put. La opción de venta lo que pretende es fijar un precio que le permita vender más caro. Cuanto mayor sea ese precio de ejercicio, es decir, cuanto más caro pueda vender ejercitando mi opción, más posibilidades tendremos de ejercitarla y por tanto, cuanto mayor sea ese precio, mayor vamos a tener que pagar por el derecho a vender. Volatilidad del precio del activo subyacente. Esta es probablemente la variable más importante y la más difícil de determinar cuál es su efecto o su influencia sobre la prima o el precio de la opción. La volatilidad mide la amplitud y la velocidad con la que varía el precio de mercado del activo subyacente. Y la volatilidad tiene una relación directa tanto sobre la prima call como sobre la prima put. Es decir, si se incrementa la volatilidad del precio de un subyacente, más caro será la prima de la opción de compra de la call y de la opción de venta. Y si se reduce o es más baja la volatilidad del precio de un activo subyacente, menor será la prima. Esto hay que entenderlo en el sentido de que la volatilidad, esa variabilidad, esa amplitud y velocidad con la que varía el precio de mercado de un determinado activo subyacente, por ejemplo de la acción de Telefónica, es un factor desestabilizante o un factor que genera incertidumbre sobre cuál será la variación o el precio futuro de ese activo. Por lo tanto, esa incertidumbre se traduce en que tanto la prima de opciones de compra como la prima de opciones de venta sean más caras. El siguiente factor es el plazo de tiempo a vencimiento o duración de la opción. Y esto nuevamente va a tener una incidencia directa tanto en la opción de compra como en la opción de venta, tanto para la put como para la call. Los derechos, tanto a comprar como a vender, van a ser más caros cuanto mayor sea el periodo de tiempo de vigencia. Lógicamente, cuanto más tiempo tenga yo para poder ejercitar mi derecho o cuanto mayor sea el plazo a vencimiento de ejercicio de mi derecho, más tiempo vamos a estar sometidos, va a estar el mercado sometido a esa incertidumbre y por tanto más caro me va a costar a mí como comprador adquirir el derecho a comprar o el derecho a vender. Más tiempo está el mercado expuesto a que yo pueda ejercitar ese derecho y por tanto beneficiarme de mi derecho, sea a comprar o sea a vender. Y finalmente el tipo de interés libre de riesgo para el plazo de la opción. Aquí normalmente se identifica el tipo de interés libre de riesgo con el tipo de interés o la rentabilidad que generan activos de renta fija, generalmente deuda pública, cuyo plazo de vencimiento coincide con el plazo de vencimiento de la opción. El efecto del tipo de interés libre de riesgo es relativamente pequeño, ¿vale? En relación con el efecto que tienen los anteriores factores que hemos comentado. ¿Cómo hay que entender de forma intuitiva el efecto que produce el tipo de interés sobre el precio o la prima que hay que pagar por las opciones de compra o de venta? Pues bien, si tenemos en cuenta que las opciones permiten diferir el pago o el cobro por la compra o venta del subyacente hasta la fecha de vencimiento, es decir, una opción a comprar, yo pago una prima y hasta la fecha de vencimiento no tendría que comprar el activo en el mercado al contado. Con lo que durante ese tiempo yo voy a disponer de ese dinero, difiero el pago. Y en el caso de la venta, a cambio del cobro de la prima, yo no voy a tener que vender el activo subyacente hasta el plazo a vencimiento, lo que es lo mismo, difiero el cobro, no dispongo de esos fondos. Pues bien, si el tipo de interés libre de riesgo en el mercado o la rentabilidad que podríamos obtener invirtiendo un importe económico en el mercado se incrementa, la prima de la call aumenta. ¿Por qué? Porque el diferimiento en el pago, el diferimiento en la compra del activo subyacente me va a permitir invertir ese importe en el mercado y obtener una rentabilidad mayor. Sin embargo, en el caso de la prima put, el efecto va a ser el contrario, es decir, el diferimiento en el cobro, el no vender hoy las acciones de Telefónica, sino esperar a la fecha de vencimiento dentro de 3 meses para venderlas, hace que yo no disponga de esos fondos hoy y por tanto esté renunciando a la posibilidad de obtener una rentabilidad invirtiendo a los tipos de interés vigentes en el mercado. Por lo tanto, un incremento en el tipo de interés libre de riesgo en el mercado hace que la prima call, el importe, el precio que hay que pagar por una opción de compra aumente y la prima put o el precio de una opción de venta disminuya. En esta tabla se muestra el efecto tanto de incrementos como de disminuciones, movimientos positivos o negativos en cada una de estas variables y el efecto que tiene sobre el precio o la prima de la opción de compra o opción
call y el precio o la prima de la opción de venta u opción put, y es exactamente lo que acabamos de comentar de forma intuitiva, lo que genera estos movimientos. La relación que existe entre estos factores que hemos comentado y que en la literatura se denominan con frecuencia parámetros de sensibilidad del precio de la opción, parámetros de sensibilidad de la prima, y el comportamiento del precio de la opción es la base de los diferentes modelos de valoración de opciones existentes. Entre los principales modelos de valoración de opciones, modelos en los que se tienen en cuenta estos parámetros de sensibilidad y existe una forma de medir cuál es su incidencia o influencia sobre el precio de la opción, destacan el modelo de Black-Scholes y el modelo binomial o modelo de Cox, Ross y Rubinstein. Tened en cuenta que cuando se determina un precio, una prima, el precio de una opción, sea de compra, sea de venta, a través de uno de estos modelos o de una fórmula matemática, se está obteniendo un precio teórico de la opción. Es decir, una estimación en base a todos esos factores o variables del precio en base a hipótesis previamente planteadas. Este precio no tiene por qué coincidir con el precio que el mercado determina a través de la ley de la oferta y la demanda. Es decir, a través de estos modelos de valoración de opciones en los que se tienen en cuenta todos estos factores y existe una forma de medir esa influencia o ese efecto que tiene cada una de las variables que hemos comentado sobre la prima de una opción de compra o de una opción de venta, estaríamos obteniendo una prima teórica o un precio teórico para la opción. Esto ocurría lo mismo en el caso de los futuros. Podemos obtener el precio teórico del futuro. Luego en el mercado el precio del futuro dependerá de la ley de la oferta y la demanda. Pues en el caso de las opciones ocurre lo mismo. Mediante estos modelos nosotros calculamos una prima teórica. Luego el mercado dirá, dependiendo de las órdenes de compra y venta y los precios que se establezcan, se establecerá finalmente el precio de mercado de la prima. La estimación de este precio teórico, por tanto, nos va a servir para determinar si el precio de una opción en el mercado se encuentra infravalorada o sobrevalorada y decidir sobre la conveniencia o no de adoptar una determinada posición. Por lo tanto, calculamos una prima teórica y esta en comparación con la prima o el precio de la opción en el mercado nos va a servir para determinar si es más o menos conveniente abrir una determinada posición en el mercado a plazos. Hasta aquí el contenido de esta sesión. Gracias por vuestra atención y hasta pronto.